Saludos cordiales Honduras. Muchas gracias por permitirnos el honor de acompañarles esta mañana a través de nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Les saludo desde la ciudad de Manhattan. Estamos en Nueva York con la Fuerza Informativa Azteca, cubriendo todos los detalles de las audiencias del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. En ese sentido, en el noticiero que antecede nuestro foro, ustedes han escuchado esta mañana la brillante nota, el resumen, la crónica de la periodista Ethel Valladares y los demás compañeros del equipo de la Fuerza Informativa Azteca, haciendo un relato de la jornada de ayer. Es decir, la primera jornada ya de manera intensa de esta controversia jurídica que involucra como figura central nada menos que a un hombre que tuvo el honor de ser presidente del Congreso de la República de Honduras y presidente de la República. Hoy, en el banquillo de los acusados, enfrentando delitos gravísimos de conspiración para exportar desde Honduras droga a los Estados Unidos, de uso de armas para llevar adelante esa conspiración y otro cargo, lo cual lo convierte en un juicio sumamente grave para el imputado Juan Orlando Hernández, que lleva 2 años en prisión preventiva en los Estados Unidos, esperando el inicio de esta fecha, de este juicio que comenzó justamente el martes con la elección del jurado. El martes la jornada entera fue para la selección de los 18 integrantes del jurado, los 12 principales y los 6 suplentes. Luego, el día de ayer, miércoles, fue justamente para la exposición del alegato inicial de la Fiscalía acusando a Juan Orlando Hernández de estos 3 cargos y entrando en una visión global y en una narración global de la narcopolítica y de los hechos, y también el turno para un primer discurso de la defensa, evidentemente tratando de desacreditar el discurso original de la Fiscalía. Luego, en horas del mediodía y la tarde, se dio paso a los 2 primeros testigos. El primero de ellos, como lo han escuchado ustedes en nuestra crónica, el contador que trabajaba en Graneros de Honduras. Creo que ese era el nombre correcto de la empresa mencionada de Choloma. Conocido como el contador, un señor vinculado con don Fuad Jarufe, que era su jefe, así le llamó, y con el convicto Giovanni Fuentes, que guarda prisión por narcotráfico en los Estados Unidos. Y horas más tarde, el turno para testificar del exalcalde de Copán, de uno de los municipios de Copán, ahora recordaré cuál es el nombre del municipio, El Paraíso Copán, del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, conocido con el alias de Chande Ardón. Su testimonio fue interrumpido a las 5 de la tarde por el juez Kevin Castell y es previsible que sea la continuación de su testimonio el primer acto de la jornada del juicio de este día jueves. Los colegas en sus crónicas han abundado en detalles sobre lo declarado por ellos, contador haciendo una relación de contribuciones políticas a Juan Orlando Hernández, a Manuel Zelaya Rosales, a Porfirio Lobo Sosa, entre otros políticos distinguidos de nuestro país para sus campañas políticas, y acusaciones en contra directamente de Juan Orlando Hernández, con dinero sucio, tráfico de influencias y componendas que incluían a el mencionado convicto Giovanni Fuentes. Obviamente el espacio de Chande Ardón, el exalcalde de Copán, fue muy corto, por lo tanto no entró más en consideraciones que el haber hecho un aporte personal de más de $1 millón para la campaña de Juan Orlando Hernández, proveniente del narcotráfico, según dijo el señor Ardón. Y la vinculación con otras personas como Joaquín Guzmán Loera, el conocido capo
del narcotráfico mexicano conocido como el Chapo Guzmán. En esos detalles se quedó y la jornada continuará hoy. Pues muy bien, este no es un noticiero, este es un espacio de análisis. Eso solamente es para ponernos en contexto sobre lo que ocurre hasta este momento en la sala de audiencias del juez Kevin Castel, en el estilo de TV Azteca de relatar hechos concretos. Hoy en el programa, para hablar justamente de manera global sobre la democracia, sobre nuestras instituciones y el gravísimo daño que le ha hecho el narcotráfico y el crimen organizado a la política y a la institucionalidad hondureña, al grado de desnudar su debilidad. Si no, no tuviéramos tantos funcionarios, exfuncionarios de todos los niveles, incluyendo policías y civiles, presos en los Estados Unidos sin ninguna causa en Honduras. Es obvio la debilidad institucional que tenemos. Para hablar sobre ello, hemos convidado a nuestro estudio en Tegucigalpa a un brillante profesional del derecho, catedrático universitario y un apasionado por la investigación de la ciencia jurídica. Tengo el honor de saludar esta mañana con mucho agradecimiento por su gentileza al abogado Raúl Paniagua. Es un gusto que nos acompañe, abogado Paniagua. Muchísimas gracias, licenciado Darío Vanegas. Buenos días a usted, buenos días al pueblo hondureño y a esta hora deseándole buen provecho y que Dios los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Es sumamente importante todo lo que está ocurriendo en Nueva York, con connotaciones sumamente negativas para Honduras, puesto Honduras en este momento en la palestra pública, un expresidente del Congreso Nacional, expresidente de Honduras, un exdirector de la policía, policías, políticos extraditados o que se han presentado de forma voluntaria. Alcaldes, diputados. Eso es lo que hemos exportado hacia Estados Unidos, lastimosamente, de una forma sumamente negativa, que como sociedad, como país, nos ha pasado factura, nos va a seguir pasando factura. Eso ya queda en la historia negativa de Honduras. Y creo que todos esos juicios en Nueva York mandan un mensaje a la clase política hondureña. Y yo creo que de forma urgente y necesaria, Honduras ocupa un nuevo liderazgo, una nueva clase política con nuevos brillos, con personas que no estén manchadas, que no estén vinculadas a actos de corrupción ni a narcotráfico. Lo que está pasando en Nueva York es un gran mensaje para reflexionar en Honduras, porque como sociedad no podemos continuar así. Y yo decía ahora, licenciado Darío Vanegas, desde la Presidencia de la República debe comenzar a este momento un programa de ciudadanía, de cómo podemos ser mejores ciudadanos, porque dentro de los análisis que se hacen aquí en Honduras, la corrupción está en los estratos más altos y en los estratos más bajos en Honduras. Yo creo que como un programa de prevención de corrupción, de prevención del delito, como un programa político criminal, debe haber un programa de ciudadanía y de prevención de la corrupción, y debe haber, sin duda alguna, de forma urgente, un fortalecimiento del sistema de administración de justicia, porque de forma específica, una de las víctimas es el sistema de administración de justicia. Por todo lo que ha ocurrido, los políticos, como han controlado todo el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, y al final todo eso ha creado pobreza, ha creado desigualdad, ha creado corrupción, y entonces todo eso se transmite a la sociedad, ha vulnerado el Estado de Derecho, violación a la Constitución de la República, violación de los derechos humanos, entre muchas cosas más. Abogado Paniagua, espero que usted me lo estén tratando bien y que Tegucigalpa tenga esta mañana un clima muchísimo más agradable que estos 2 graditos que nos gastamos aquí en Nueva York en este momento cuando son pasaditas las 7 de la mañana. Y si tiene frío o alguna incomodidad, siéntase en la libertad
de extender una orden, en este caso extrajudicial, para que le sirvan un cafecito caliente, que siempre acostumbramos a agasajar a nuestra, bueno, digo yo agasajo, lo hacemos con el propósito de agasajar a nuestros invitados. Cuando quiera, usted dé la orden y tendrá un café caliente a su gusto, abogado Paniagua. Queda advertido. Gracias. Muchísimas gracias. En realidad que ya me ofrecieron desayuno. ¿Cuánto daño le ha hecho la...? Ajá. Y Sí, si ocupo dígame. algo, me han ofrecido agua y muy bien atendido, en realidad que sí. Muy bien, me alegro mucho. Abogado Paniagua, ¿cuánto daño le ha hecho la intromisión de la narcopolítica y del crimen organizado a las instituciones en Honduras? ¿De qué dimensiones es el asunto? Bueno, la dimensión en realidad que no se puede medir. Es absolutamente inconmensurable. Es algo que muy difícilmente lo podemos medir. Pero en realidad que el daño ha sido grandísimo. Un control prácticamente absoluto de la política, de las instituciones. Cero independencia de la institucionalidad. Desde una concentración de poder. Una concentración de poder y una discrecionalidad en el ejercicio de la administración pública, y eso nos ha pasado factura. Y por eso, cuando vienen los estudios del Estado de Derecho, del índice de percepción de la corrupción, también el modelo democrático, salimos muy mal en el orden internacional. Hace unos años, cuando Juan Orlando Hernández estaba en el poder, estaban en la Corte Suprema de Justicia las personas que ya abandonaron sus puestos en el Ministerio Público, se decía, aquella revista The Economist, que hace un análisis de la democracia en Honduras, ellos mismos decían que Honduras tenía una democracia híbrida, donde existían elementos democráticos, pero más que elementos democráticos, habían elementos autoritarios, y que prácticamente todos los procesos eran autoritarios y no dejaba al escrutinio público ni al escrutinio de la ley. No existía un verdadero control. Entonces, esas cuestiones debilitó absolutamente la institucionalidad, debilitó el Estado de Derecho, aunque el Estado de Derecho permanentemente ha estado en crisis. Hay una crisis constante del Estado de Derecho, de los valores democráticos. Y quiero decirle algo. La democracia planteada en la Constitución de la República es una democracia que tiende a la corrupción, a los pactos oscuros, a los pactos a espaldas del pueblo hondureño. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, imagínese usted. Sí, eso es grave. Es muy grave. La democracia planteada, y lo repito otra vez, contundentemente, sólido. La democracia planteada en la Constitución de la República es una democracia débil que tiende a los pactos oscuros. ¿Por qué? Sencilla la respuesta. ¿Quiénes eligen Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes eligen Ministerio Público? ¿Quiénes eligen las otras instituciones que fundamentan este Estado? Lo elige la clase política. Y los diputados a los que eligen los ciudadanos. ¿Y cómo quisiera usted que fuese? Claro. Ok. Muy bien. Ocupamos reformas electorales, reformas constitucionales, licenciado Darío Vanegas. Creo que esa potestad, mire, con reformas constitucionales vamos al otro lado, contrario sensu. Vamos a tener una democracia sólida, una democracia más independiente. Yo sé, yo lo entiendo a usted. Que ¿Reformas de qué tipo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Cambiemos el modelo de elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Cambiemos el modelo de elegir Ministerio Público. Cambiemos el modelo de elegir Consejo Nacional. Que ya no los elija el Congreso, sino que los elija quién y cómo. El pueblo hondureño a través de una votación directa. ¿Verdad? Sencillo. El problema es que el poder político no quiere soltar esos procesos, porque en realidad que la clase política vive y se sostiene de esos pactos oscuros, porque en un arreglo oscuro, detrás de cortinas largas, como se estiló ese término,
ponen personas a ser diputados que tal vez no tienen los votos necesarios para hacerlo. Entonces, ojo. Entremos por un segundo, abogado Paniagua, en esa franja de la imaginación y asumamos que hipotéticamente se reforma la Constitución para que sea el ciudadano el que directamente decida quién va a conformar el Poder Judicial. ¿Dónde me deja usted la salvaguarda para que no haya intervención de los partidos políticos en un país en donde, usted lo sabe mejor que yo, hasta en la elección de un patronato de un pueblito pequeñísimo quieren intervenir los partidos? Los partidos quieren intervenir en la elección del presidente del colegio de abogados, del colegio médico, del colegio de no sé qué. Entonces, no digamos si se trata de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál salvaguarda se le ocurre? Sin duda alguna. Por eso manifesté que necesitamos un nuevo liderazgo en la clase política. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, licenciado Vanegas. ¿Por qué? Y aquí está el punto de quiebre. Un pueblo hondureño con segundo, tercer, cuarto grado de escolaridad muy difícilmente va a elegir políticos muy difícilmente va a elegir políticos comprometidos. Yo le puedo decir, y le voy a dar un ejemplo. Yo le puedo poner aquí un doctor, vaya, en economía, un doctor en derecho, un doctor en administración. Le pongo acá un iletrado popular con mucho dinero a su disposición. Y le lleva de todo. Ponga a competir a Salvador Moncada con una estrella de TikTok. Es correcto, absolutamente. Entre otras personas que se pueden mencionar. Entonces, el asunto es ese. Sí, solo por dar un ejemplo. Claro, claro. Yo por eso he manifestado que de repente deben haber programas de concienciación, de ciudadanía, ¿verdad? De cómo ser mejores ciudadanos, cómo ser mejores personas, cómo ser, por ejemplo, en mi trabajo, cómo ser una persona que me comporte de forma honesta, con mi vecino, en mi comunidad, donde yo me desarrollo, cómo serlo, cómo se desarrolla una sociedad. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Basta la voluntad política, que por eso digo que hay mucha clase política que no le gustan ese tipo de pláticas. Tal vez públicamente pueden mencionar que sí, pero allá en el orden privado ya muestran, digamos, la verdadera esencia. Y eso es lo que ocurre, que el sistema político está cooptado prácticamente. Y muy difícilmente con esas características vamos a salir adelante. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, como persona, no tuvo límites. Como profesional no tuvo límites. Como persona tampoco tuvo límites a la hora de actuar. Entonces, es así como se ha ido degenerando la política en Honduras, de esa forma. Ahí tenemos el mejor ejemplo. Por tanto, creo que yo sé que es difícil lo que yo acabo de plantear, ¿verdad? Porque es cierto, el político quiere manipular todo, absolutamente todo. Entonces, creo que los hondureños, nosotros los hondureños, la sociedad también tiene retos. Y también creo que debe llamarse a la reflexión muchísimo. Y sobre todo en este momento. Porque sin duda alguna que los partidos políticos están sufriendo crisis también. La clase política está en crisis, totalmente. De acuerdo con eso. ¿Verdad? Entonces... De acuerdo con eso. Y le pediré, abogado, respetuosamente que me haga un análisis más detallado después de una pausa, si no tiene inconveniente. Con muchísimo gusto. Aquí estamos para hablar, platicar y para hacer un esfuerzo por Honduras. Le agradezco mucho su benevolencia y con ella vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. 3 minutos nada más. Siga en TV Azteca. Esto es Hablemos con Hechos. Abogado Paniagua, antes de hablar en detalles de lo revelado ayer en el juicio en contra de Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York,
sin apartarnos de la cosmogonía, de la globalidad del problema que muy correctamente aprecia usted y por lo tanto plantea que el antídoto es una revolución educativa, una educación ciudadana, una nueva formación del hondureño para saber elegir, para saber a quién se le concede el poder, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Deme su opinión, por favor, sobre este deterioro veloz de los últimos años. ¿Por dónde se metió el diablo a la política y a las decisiones institucionales? ¿Cuál fue la rendija que se dejó abierta? Muy bien, buena pregunta. ¿Sabe usted que una limitante de muchos políticos es la falta de dinero? ¿Y falta de dinero para qué? Para ir a regalar. Para ir a regalar bonos, para ir a regalar canasta, para ir a regalar confites, para llevar piñatas, para llevar el pastel el día del niño, entre muchas cosas más. Entonces, para comprar voluntades. Para comprar voluntades. Clientelismo político, ni más ni menos. Por ahí es donde se metió este engendro, este cáncer del narcotráfico a la política. Entonces, imagínese usted que un político tiene que visitar un departamento. Tiene limitantes económicas. Si una persona no tiene valores morales, éticos, entonces puede acceder a aceptar dinero del narcotráfico. De esa forma se le facilita lo que infinito. Sí, se le facilita el transporte. Se le facilita moverse por todo un departamento. Viene una persona de esas ligada a ese tipo de negocio y le puede poner 3 carros último modelo para que se mueva por todo el departamento. Entonces... O un helicóptero, o 2. 1 o 2. Entonces, por ahí fue donde se fue metiendo este problema, ¿verdad? Que ahora nos tiene metido en este problemón, que muy difícilmente podríamos salir de ello, ¿verdad? Ahí cada político... ¿La narcopolítica en Honduras comenzó con Juan Orlando Hernández? No creo que haya comenzado con Juan Orlando Hernández. De repente comenzó hace mucho tiempo atrás, mucho atrás que él, ¿verdad? De repente, no sé, creo yo, voy a aventurarme, decía, de repente allá por los 90, creo, posiblemente. Puedo fallar en el año, ¿verdad? Pero tal vez en esos tiempos, ese tema de drogas en la política no estaba tan degenerado completamente, ¿verdad? Como ha estado en el último tiempo. Y no solamente cuando se trata de candidatos presidenciales, ¿verdad? También a nivel local y a nivel departamental estos bandidos han hecho horrores. Sí, totalmente. Desde lo más pequeño a lo más grande. Eso es lo que ha ocurrido en todos los ámbitos, ¿verdad? Claro, hay que hacer la salvedad. No en todos los políticos. En algunos sí, ¿verdad? Porque no hay que echarlos a todos en el mismo costal. ¿Pero sí en todos los partidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí en todos los partidos. Creo que sí, ¿verdad? Aquí hay cosas que no se pueden esconder. No estoy diciendo que yo lo veo, pero allá en las comunidades la gente lo ve. Y la gente lo comenta, no públicamente, pero sí lo comenta entre sus propias allegados. Entonces, creo que deben definirse controles a la hora de llevar, digamos, una auditoría por parte del Estado en esos temas. Y a partir de ahí, usted que mencionó cáncer como un mal espantoso, a partir de ahí, la infección a la campaña política, entró la política, entró a las instituciones del poder, ahí también se pudrió la Fiscalía del Ministerio Público, ahí también se pudrió el Poder Judicial, abogado Paniagua. Claro que sí, usted sabe cómo las instituciones, sobre todo de administración de justicia, están politizadas. Entonces el político pone en puestos estratégicos a sus personas. Entonces yo le puedo decir, yo una vez denuncié a un juez, entonces denuncio a un juez y la persona que estaba encargada de decir si la denuncia pasa o no pasa, pues era prácticamente la mano derecha del que yo fui a denunciar, para que usted pueda ver y analizar.
Entonces, cuando ¿Siguen habitando en esa casa de la justicia 10.000 demonios de todo tipo? yo creo que hay que hacer una depuración en muchísimas instituciones del Estado hondureño. Hay que hacer depuraciones y constantes y rápido, ¿verdad? Hay que hacer depuraciones porque posiblemente que ahí esté todavía muchas personas que Juan Orlando Hernández dejó metidas ahí trabajando en cualquier institución. Yo creo que hay que depurar. ¿Qué le dice a usted, abogado, esta declaración que dio ayer nada menos que frente al juez Kevin Castel y frente al jurado? Esta declaración del exalcalde Chande Ardón, que literalmente cuando le preguntó el fiscal a qué se dedicaba, en lugar de decir me dedicaba a la política, dijo yo me dedicaba al narcotráfico. Me dedicaba a matar, me dedicaba a lavar dinero y me dedicaba a destruir carteles contrarios. Pero más adelante dijo otra cosa igualmente gravísima y espantosa, dirigiéndose y señalando con su mano derecha a Juan Orlando Hernández. El exalcalde Ardón dijo: lo conozco, él fue mi facilitador para traficar droga. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es sumamente delicada esas declaraciones. Y yo creo que únicamente ratifican lo que hemos estado hablando de cómo se fue degenerando la política, de cómo una persona de ese nivel llegó fácilmente hasta un presidente de la República. Claro, obligatoriamente no va a llegar con las manos vacías. Tiene que llegar con lo que al político le interesa, que es dinero. Entonces, fácilmente, con un maletín, 2, 3, 10 maletines llenos de dinero, y no de lempiras, de dólares. Llega con esa cantidad de dinero y cualquier persona que tenga sus valores así medios débiles, accede fácilmente. Entonces, ahí pudimos tener pudimos ver cómo fácilmente penetró ese tipo de actividad ilícita en la política hondureña. Y que el contador haya declarado que en una trama así oscura y detrás de esas cortinas en el anonimato que hoy vienen a salir a la luz pública, se le repartía dinero a políticos arropados en bandera de todos los colores. ¿Qué nos dice eso? ¿Que esto no es un asunto de ideologías? No, eso no es ideología, ¿verdad? La ideología es una cosa y la picardía es otra. En realidad que sí. Yo creo que cuando estas cosas ocurren, también se violentan los principios del partido. Cada partido tiene sus propios estatutos, tiene su propio programa ideológico, tiene su propio programa de acción. Y ninguno declara que nos declaramos un partido que se va a financiar con dinero sucio, por ejemplo. Claro. Dentro de los programas o estatutos de cada partido está un programa, por decir algo, de ética, de buen comportamiento, de buenas prácticas. Y una declaración bellísima. Una declaración de buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, mire, los Estados Unidos, es ahí donde nació lo que se llama el compliance, ¿verdad? O programas de cumplimiento. Es aquel checklist, ir tomando anotaciones si se van cumpliendo los pasos que ya están establecidos, lo que se llama normativa de soft law, que le dicen, derecho blando, que son normativas que operan internos dentro de una empresa o una institución. Entonces, los Estados Unidos, esto es importante, para que no entre dinero sucio a la banca, que no entre dinero sucio a lo que es la política, pues entonces han establecido los programas de cumplimiento. Programas de cumplimiento tienen códigos morales, tienen códigos de ética y tienen códigos operativos. Exacto. Tienen códigos operativos para evitar ese tipo de situaciones. Y yo creo que Honduras debe apostarle a eso. Pero no vale solo apostarle y que queremos limpiar un lado y no limpiar el otro. Sí, aquí tiene que ser integral para que pueda operar de una forma eficaz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene lo que más cuida es
el sistema bancario y que no puede entrar dinero sucio al sistema bancario. Pero si trata de entrar dinero sucio al sistema bancario, tienen un modelo administrativo de investigación de toda esa actividad ilícita y tienen también un modelo de justicia sumamente sólido que no deja pasar prácticamente nada cuando se hace un intento de eso. Y tenemos un ejemplo claro, como el expresidente Donald Trump ha sido acusado desde el punto de vista penal y desde el punto de vista administrativo sancionador. Recientemente se le impuso una multa, si no me equivoco, creo que de 350 millones de dólares. Y ese dinero tiene que pagarlo. Y ese dinero lo paga porque lo paga. Y algo que cuidan sólidamente los Estados Unidos son los impuestos. Una persona que debe impuesto de un día. En ese deterioro del que me está hablando, perdóneme, abogado Paniagua, en ese deterioro de la institucionalidad del que me está hablando, ¿es donde perdió los brazos la diosa Temis? Que Sí. en otros lados se dice el largo brazo de la justicia. Nuestra justicia no pudo alcanzar ni a los que tenía ahí al lado. A ninguno de estos que se le hacen juicio en los Estados Unidos se le multó ni siquiera por pasarse un semáforo en rojo en Honduras. ¿Cómo se explica eso? Claro, claro. Es por eso que usted acaba de mencionar a la diosa Temis, ¿verdad? Se le cayó la venda y se le cayó la espada. Entonces, el político permeó el punto estratégico, ¿verdad? Ojo, el punto estratégico que sostiene el sistema de administración de justicia. Entonces, lo permeó, lo permea, se debilita y entonces esto se volvió un caos absolutamente. Se vuelve un caos y ahora muy difícil controlarlo a estas alturas, sumamente difícil. Yo creo que el Congreso Nacional tiene enormes retos que hacer en estos momentos y creo que debe hacerse un análisis de todo el ordenamiento jurídico hondureño. Debe hacerse un análisis para establecer cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene el sistema. Y le quiero mencionar algo. Cuando dice de todo el sistema... Sí, menciónemelo, por favor, perdóneme. Fíjese que en España, para que un juez, para que pueda ser juez, debe entrar en un proceso sumamente riguroso para acceder a ser juez. Si se postulan 1000 personas para ser jueces, de ese examen algunas 100 lo pueden pasar. Pero una vez el examen aprobado y ya es empleado del Poder Judicial, para poder estar frente a las partes administrando justicia, debe pasar por lo menos un año. En ese año el Poder Judicial se encarga de capacitar hasta el último detalle en lo que es análisis jurídico, en las distintas ramas. Yo creo que hay que apostarle a tener mejores jueces, mejores magistrados. Yo por eso planteaba que una persona que quiere ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia, por lo menos debe tener 1 o 2 maestrías. Aquí se postulan personas que nunca, después de la universidad, nunca han visitado un aula universitaria, nunca han tocado un libro. Yo recuerdo que hace varios años llegó un candidato, y esto con mucho respeto lo voy a decir, él dijo ahí en la audiencia pública que él asistía a unas reuniones en la Iglesia Católica y de esa forma quería que se le tomara en cuenta porque asistía ahí a la Iglesia Católica. Yo creo que lo que Honduras busca son profesionales de primer nivel. Y aquí hay otro concepto que hay que decir, que quiero decirlo. En la erradicación de la mora judicial. Aquí no importa, aquí no basta que se diga, no, que hemos sacado 1000 sentencias. Lo importante no es el número. Lo importante es la calidad de la justicia aplicada en un caso concreto. Una sentencia debe ser una cátedra jurídica. Debe ser una cátedra de argumentación jurídica que en realidad convenza absolutamente a las partes y que
muy difícilmente sea recurrible un recurso, porque la sentencia está suficientemente argumentada que al abogado que quiera rebatirla le Sí, sea con muy una difícil. solidez inconmovible. Totalmente. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer el sistema de administración de justicia. Mire, imagínese usted este caso. Usted, una persona, un abogado, hoy miércoles, le dicen que hoy tenía audiencia, pero no la tuvo porque el juez estaba dando... Hoy es jueves ya. Sí, hoy es jueves. El juez estaba dando una capacitación y no se hizo la audiencia porque el juez estaba dando una capacitación o la estaba recibiendo. Entonces, pero esas personas que recibieron tenían 8 meses de esperar esa audiencia. Tenían 8 meses. Para que después les digan, no, se reprogramó la audiencia porque el juez está en capacitación. Entonces, hay jueces que son capacitadores del Poder Judicial. Yo hace tiempo mencioné que la escuela judicial debe tener al menos, oiga bien lo que le voy a decir, al menos 10 doctores en Derecho en el área penal, al menos 10 doctores en Derecho con línea de investigación Derecho Laboral. ¿Cuántos tiene? No, la escuela judicial no tiene doctores en Derecho. Lo que yo conozco no tiene. Puedo pecar ahí en el conocimiento, pero no he escuchado yo. Entonces, ¿y por qué yo digo esto? Porque la escuela judicial es la que se debe encargar de capacitar a todo el personal, claro, a todos los funcionarios judiciales. Entonces, y debe planificarse mejor. Yo creo que así como está el Poder Judicial con mucha mora, una audiencia debe ser sagrada. Porque no se le puede venir a decir a una persona, no, su audiencia fue reprogramada y le toca esperar 8 meses para que vuelva a darse o llevarse a cabo una audiencia. Ni 2, ni 3, sino que muchísimas veces. Claro que sí. Entonces, hay muchas falencias en el sistema. Y yo manifesté una vez, deben haber jóvenes, debe haber un concurso concurso de becas para que jóvenes vayan a estudiar al extranjero, becas de doctorado, de primer nivel, universidades de primer nivel. Después de eso, se van a estudiar al extranjero. Después de que vengan con un título de doctorado, ya vengan con un trabajo ya directo a la universidad a impartir clases. Vamos a mejorar la calidad educativa. Y sin intromisiones políticas, doctor. Absolutamente. Y eso va a mejorar el ranking de nuestras universidades. Va a mejorar la investigación. Vamos a tener mejores profesionales. Mire, yo tuve la oportunidad, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Cuando yo visitaba la biblioteca, estaba llena de estudiantes. Cuando visitaba la biblioteca de la Facultad de Derecho de dicha universidad, estaba llena de jóvenes, de estudiantes. Y solo esa biblioteca de esa facultad tenía 4 pisos de puros libros, de pura academia. El problema es que no estamos explotando la academia. Y ese es el punto que, por eso, ocupamos desarrollar la academia, la investigación, la promulgación de investigaciones al más alto nivel. Que el día de mañana puedan venir profesores invitados de otras universidades a hacer una estancia de investigación en Honduras, en las universidades. Pero para eso se ocupa voluntad política y se ocupa mucho compromiso y mucho talento con Honduras. La forma en que se eligen los magistrados en Honduras es errónea y facilita que se profundice el deterioro del Poder Judicial. Sí, creo que sí. Creo que debe haber mayor exigencia. Mínimo 2 maestrías. Mínimo unos 5 artículos de investigación en área de derecho para poder tener ese privilegio de ser magistrado. Y mínimo que los diputados sepan leer y escribir. Correcto, sí, yo le diré, hay muchos diputados que no sabe lo que va a hacer al Congreso, no sabe.
lastimosamente, Sí, totalmente de no acuerdo. sabe. Totalmente, eso nos duele a todos. Déjeme Sí. marcar una pausa, abogado Raúl Paniagua, y retomaremos la conversación en breve. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. Sigue aquí, esto es TV Azteca Honduras, más cerca de ti desde Nueva York. Sigo conversando esta mañana con el amable abogado Raúl Paniagua, que nos ha concedido un valioso tiempo tempranito para poder conversar sobre lo que acontece en el juicio en contra de Juan Orlando Hernández y sus repercusiones y sus raíces y sus consecuencias, y obviamente también para plantear soluciones. Desde ese foro constructivo que emitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana por TV Azteca Honduras. Retransmitimos nuestra emisión a las 10 por la noche, después de los deportes, después de que Vallecillo y la princesa Diana los dejan absolutamente actualizados con la pasión del deporte. Ahí viene nuestro foro por la noche. Si usted no tiene algo más importante que hacer en esas horas de los extremos del día, acompáñenos. Para nosotros, evidentemente, es un honor. Y además viene adosada una grandísima responsabilidad para estar a la altura de sus exigencias. También en las plataformas sociales, de las redes sociales, en todos esos espacios, ahí hay un super portal de TV Azteca, donde además son bienvenidas todas sus opiniones. Las recogemos, las apreciamos, las ponemos en práctica, corregimos lo que haya que corregir, porque queremos ser merecedores no solamente de su atención, sino también de su cariño, cosa que a nosotros nos toca el alma muy de cerca. Esa es la esencia de TV Azteca. Gracias a todos. Abogado Paniagua, está usted haciendo un enfoque magistral sobre el sistema judicial y me ha dicho que se le acortaron los brazos a la diosa Temis, que no fue capaz de coger a ningún bandido de estos que Nueva York mandó a traer a Tegucigalpa. ¿Ha ocurrido lo mismo con el Ministerio Público? Absolutamente que sí. Ocurrió lo mismito en el Ministerio Público. Juan Orlando Hernández, mire, esto es importante, la misma acusación penal contra Juan Orlando Hernández y un documento también que emitió los fiscales federales de la Corte Sur de Nueva York, determinó que Juan Orlando Hernández construyó un imperio brutalmente violento, brutalmente corrupto. Y entonces, Juan Orlando tenía dos guardianes que lo sostenían, uno en el Ministerio Público y otro en la Corte Suprema de Justicia. Ahí no se movía una hoja, sí, no iba una orden de Juan Orlando Hernández. Y el problema es que se emitieron muchas sentencias, resoluciones con tinte político, haciendo a un lado la argumentación jurídica. Entonces, Juan Orlando Hernández... Fíjese que cuando declaró ayer, perdóneme abogado, le voy a aportar este apunte. Cuando declaró ayer el exalcalde Chande Ardón, le preguntó un fiscal, y a cambio de tus contribuciones multimillonarias a la campaña política, ¿qué recibías a cambio? Y el exalcalde Ardón dijo que recibía la promesa y la garantía del imputado Juan Orlando Hernández, bueno, del presidente en aquel momento, Juan Orlando Hernández, de ayudarle con el Ministerio Público. Dijo, a cambio de las contribuciones económicas, me prometió ayudarme con los fiscales para que no me investigaran porque yo soy narcotraficante. Con esa frescura y con esa, es decir, con esa fuerza de argumentación, ver en entredicho el crédito del Ministerio Público hasta ese extremo. Sí, sin duda alguna. Eso lo manifestó claramente y muchísimas de esas cuestiones que están ocurriendo en Nueva York ya se sabían en Honduras, ya se sabía el grado de impunidad que generaron los 12 años del Partido Nacional. Y Juan Orlando Hernández construye ese imperio brutalmente corrupto y violento, y por eso los Estados Unidos son
sumamente celosos cuando ellos dicen utilizó el cargo público para facilitar el transporte de sustancias ilegales hacia Estados Unidos. Así lo manifiestan y es sumamente delicada esas declaraciones porque los Estados Unidos, algo que sí cuidan es el sistema de administración de justicia. Ellos cuidan muchísimo que su sistema de administración de justicia no sea permeado por la corrupción y otros tipos de actividad ilícita. Yo creo que el Ministerio Público tiene un enorme trabajo que hacer en Honduras, con todos los mensajes que se están mandando desde Nueva York. Y yo he determinado algo. Ahí hay unos fiscales en Nueva York. Y yo creo que debe enviarse un equipo de fiscales más fuerte para hacer una auditoría a todos los juicios que han existido, que han habido en Nueva York, para extraer información, porque aquí en Honduras no se investigaba nada prácticamente. Honduras era prácticamente un estado fallido porque sus instituciones ya no funcionaban y no estaban haciendo la labor para la cual fueron creadas. Entonces, debe haber una auditoría. Imagínense que los fiscales de los Estados Unidos en sus acusaciones sustancian argumentos desde hace 20 años. Sí, así lo han manifestado. ¿Y qué hizo el Ministerio Público de Honduras durante 20 años? Por solo mencionar un periodo. Es que, por ejemplo, el Ministerio Público siempre ha estado politizado. El Ministerio Público ha estado politizado y la clase política más corrupta ha movido sus piezas. Y mueve sus piezas como el ajedrez, de forma estratégica. Te voy a poner en este puesto y todo lo que ocurra o que vaya alguna denuncia sobre mí tiene que ir archivada, y a ese nivel se llegó. Se archivaron muchísimas denuncias, muchísimas resoluciones fueron, no se aplicó una verdadera justicia, sino que se aplicó un criterio político, eminentemente político. Y estas instituciones en el Departamento de Recursos Humanos también fueron nombradas personas estratégicas para decirle: ahí te mando a X persona con el currículum, dale este puesto. Más o menos así se manejaban las cosas. Entonces, y en ambas instituciones, Corte Suprema y Ministerio Público, una degradación terrible. También aquí en el Ministerio Público hay que hacer reformas tan profundas como las que planteaba usted, doctor Paniagua, en el Poder Judicial. Claro que sí. Y le voy a decir algo. Ministerio Público ocupa una nueva ley del Ministerio Público. Es una ley que tiende a la corrupción, tiende a estropear lo que es la investigación, a estropear la acusación penal. ¿Por qué? Aquí en Honduras hay que separar dos cosas. No, en el Ministerio Público, perdón. Hay un principio que se llama dependencia jerárquica. Significa que todos los fiscales dependen jerárquicamente del fiscal general de la República. Yo creo que lo conveniente es separar ese principio del Ministerio Público. Los fiscales pueden depender jerárquicamente de su jefe, pero desde el punto de vista administrativo. Pero no debe depender del fiscal general desde el punto de vista jurisdiccional. ¿Y hacia qué apunto con esto? Es decir, que todas las acusaciones que un fiscal lleva, sobre todo cuando se trata de un pez de la política, que normalmente son gordos, pasa por la aprobación del fiscal general, y si no, nada. Claro, todo eso pasa por la aprobación, porque si un fiscal dice o llega una denuncia, dice voy a investigar a X persona, viene y posiblemente se puede hacer la investigación, pero si no se hace, ahí nomás la paran o duermen el expediente. O si haciendo la investigación se la pasa el jefe para que autorice la acusación penal. Y entonces viene el jefe y la engaveta y la guarda. Y ahí murió el sueño de los justos. Y por otro lado,
yo No solo manifiesto... estamos hablando de casos grandísimos como el presidente de la República, el señor ministro tal, el señor diputado tal. Hay pueblos en Honduras, abogado Paniagua, en donde todos, menos el fiscal, saben que el alcalde es un lana. Ujú. ¿Cómo se explica eso? Sí, totalmente. Y ese es el problema. Hay un problema grandísimo, porque en realidad que creo que debe haber un fortalecimiento sólido del Ministerio Público en cuanto a que deben existir fiscales desde acá, desde Tegucigalpa, por ejemplo, las grandes ciudades, que deben llevar algunos casos de los departamentos donde el fiscal local muy difícilmente va a presentar una acusación penal, como se dice popularmente, contra un toro de esos. ¿Y por qué? Porque el fiscal local, cuando sale de su casa, sale caminando, sale en moto, sale en bicicleta, sale en un carrito. Entonces, una persona que anda prácticamente desprotegida. Y muchos fiscales sienten miedo a perder la vida. Entonces, creo que debe haber una unidad de alto impacto a lo interno del Ministerio Público, de que lleve casos pesados en algunos departamentos. Yo creo que la hay. Y pero hay proteger la vida de los fiscales, sobre todo en los pueblos pequeños del país. Claro. ¿Y qué dicen los fiscales? Algunos que están en Tegucigalpa andan carro blindado, andan 3 carros seguidores, andan guardaespaldas, y uno aquí, y dicen, y utilizan este concepto, uno solo anda el pecho para aguantar los bombazos, así dicen. Entonces, es muy difícil en esas situaciones. En ese caso, y con un escenario de riesgo de esa magnitud, usted y yo haríamos lo mismo en los zapatos de ellos. ¿No Absolutamente. Y usted sabe que aquí el pueblo hondureño no es que vive aquí, sino que sobrevive aquí. Entonces, esas son cuestiones difíciles, ¿verdad? Mucha gente necesita un empleo para sobrevivir. Y entonces, ante la amenaza de irse a meter con una persona de alto calibre en negocios ilícitos, mejor se hace de la vista gorda. Y como usted muy bien lo apunta, cualquiera haría eso. Cualquiera lo haría eso. Entonces, hay mucho trabajo que hacer por Honduras en esos casos. Pero quiero retomar lo que le hablaba del Ministerio Público, que hay que separar lo administrativo de lo jurisdiccional. Yo dependo administrativamente del fiscal general, pero no voy a depender jurisdiccionalmente. ¿Eso pasa por una reforma a la ley interna del Ministerio Público? Sí, y creo que sería bueno hasta reforma constitucional. Hablar de la independencia fiscal. ¿Y qué quiere decir eso? Ya hablemos que hay una separación del principio de dependencia jerárquica. Si yo soy fiscal del Ministerio Público, yo digo, o me llega a mis manos una denuncia, yo la investigo, yo acuso penalmente y no le pido permiso a mi jefe para acusar penalmente a una persona. Lógicamente, con mucha responsabilidad, después de hacer una investigación exhaustiva y tener los medios de prueba de que en realidad... Con objetividad. Absolutamente. Entonces, se ocupa independencia fiscal. Se ocupa, dentro de esa misma ley, un concepto que se llama inamovilidad de fiscales. ¿Por qué? Porque la actual ley del Ministerio Público, el fiscal general de la República fácilmente puede mover un fiscal de un departamento a otro dentro del Ministerio Público, en la misma institución, en el mismo edificio, o lo manda para otro departamento, ya lo quita la investigación, se detiene la investigación y se estropea todo el combate a la corrupción. Abogado Paniagua, ¿cómo se resuelve todo esto? Buena pregunta, pero es difícil. Resolver esto es difícil. Para eso hay que hacer lo que yo mencioné hace un rato, un nuevo liderazgo en la clase política. Y sé que es difícil también ese nuevo liderazgo, nuevos políticos comprometidos.
se ocupa mucha conciencia del pueblo hondureño. Pero como le manifesté, segundo o tercer grado de escolaridad, muy difícilmente se van a elegir buenos políticos. Muy difícilmente. Llega usted, una persona, un político, llega allá a aquellos lugares recónditos de Honduras y llega con 10 libras de frijoles, 10 libras de arroz, llega con mantequilla, queso y tenga estos 500 lempiras. Y esa persona, ya con eso ya lo durmió fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas hay que buscar cambiarlas. ¿Y qué hay? ¿Y qué más? El Congreso Nacional debe ser eminentemente para reformas, para análisis de ordenamiento jurídico. Creo que el Congreso Nacional no debe estar así, teniendo ese poder casi ilimitado de estar entregando dinero a políticos para que vayan a sus comunidades a regalar dinero, porque eso empobrece el país, vuelve una sociedad más dependiente de los políticos. Y yo le voy a decir algo, y voy a hacer este ademán. Cuando tiene hambre, es difícil, y llega un político con un poco de comida, y ya con eso, psicológicamente, le permeó el pensamiento, y ya le sugirió el voto. Y lo controla. Y lo controla muy fácilmente. Estoy conversando esta mañana, escuchando las ilustradas opiniones del abogado Raúl Paniagua, un gran académico, un gran investigador, un gran profesional del derecho que nos ofrece una opinión muy objetiva sobre toda la debilidad institucional que está mostrando ante los ojos del mundo Honduras a partir de las revelaciones graves del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en el Distrito Sur, en la Corte del Distrito Sur de esta Gran Manzana, desde donde dirigimos hoy nuestro foro, que vamos a detener nuevamente para que tengan la palabra nuestros anunciantes. Abogado Raúl Paniagua, ayer en horas del atardecer, la Fuerza Informativa Azteca en sus plataformas de las redes sociales una carta de la ex primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, refiriéndose a las revelaciones en el primer día de la presentación de testigos en el juicio en contra del imputado Juan Orlando Hernández. En la parte nuclear de la declaración de la señora García de Hernández, dice que se trata de revelaciones novelescas de gente que quiere tomar una venganza en contra de quien los persiguió. Ese es el argumento de ellos. ¿Qué dice usted de estas alegaciones? Bueno, yo creo que eso es parte del sesgo emocional que tiene doña Ana Hernández. Mire, licenciado Vanegas, cuando los fiscales federales de los Estados Unidos tienen a una persona imputada o investigada, estas personas deciden someterse a un acuerdo de culpabilidad y entregar información hacia los fiscales federales que le ayuden a desarticular bandas o organizaciones criminales. Toda información que entregó un testigo a los fiscales federales, esa información no solo es de entregarla y ahí muere todo y ya se somete al proceso, o ya la utilizan en juicio los fiscales federales. Toda información que entrega digamos, estas personas que sirven de testigos contra Juan Orlando Hernández y que son narcotraficantes, esa información tiene que ser verificada por los fiscales federales y tienen que hacer un análisis armónico y exhaustivo de todos esos medios de prueba. El análisis es integral. Un medio de prueba
tiene que estar en armonía con otro medio de prueba. Tiene que ser contrastado con otro medio de prueba. A través de eso se llega a conclusiones. Porque en un proceso, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se hace? Se está construyendo la verdad. Pero no es cualquier verdad. Es la verdad real o histórica, como dicen los manuales procesales en derecho procesal penal. Toda información que estos testigos están declarando contra Juan Orlando Hernández ha sido verificada por los fiscales federales de los Estados Unidos, ha sido contrastada y va utilizada en dos vías. En una vía procesal para acreditar responsabilidad penal, para acreditar participación delictiva, y la utilizan para construir la teoría del caso, en ese caso de Juan Orlando Hernández. Y la utilizan también para reforzar lo que es la acusación penal. Así que una declaración de un testigo de los Estados Unidos, los fiscales federales le sacan el máximo provecho a esa información. ¿Cree usted que del juicio de Juan Orlando Hernández van a seguir saliendo narcopolíticos del closet? Yo creo que sí, van a seguir saliendo nombres. Y es posible que los testigos también que van a declarar contra Juan Orlando Hernández, también van a seguir saliendo nombres. Mire, en todos los juicios que hubieron en New York, en los que han existido, el nombre de Juan Orlando Hernández fue sonado más de 103 veces en todos esos juicios. Entonces, con esa información, le despierta las alarmas a los fiscales federales. Y fueron analizando todos esos juicios donde salía el nombre de Juan Orlando Hernández y desde esa perspectiva fueron construyendo la teoría del caso y fueron haciendo análisis de investigación contra el expresidente Hernández y llegaron a la conclusión que él fue un factor importante para el transporte de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y que facilitó ese tipo de actividad utilizando la fuerza pública y la fuerza armada para facilitar todo ese tipo de Si se menciona a otros políticos o a otros funcionarios públicos de ayer o de hoy en la Corte de Nueva York, en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el Ministerio Público de Honduras debería comenzar investigaciones ya y proceder como en derecho corresponda. Inmediatamente, ipso facto, debe proceder a investigar cualquier político que sea mencionado en los Estados Unidos. De esa forma, se va a ayudar a este pueblo a limpiar la clase política, que es necesario y urgente que se limpie. En realidad que los Estados Unidos es quien está administrando justicia y quien nos está ayudando un poquito a limpiar la clase política de Honduras, porque un amplio sector, no toda la clase política, no toda, pero sí un sector mayoritario está completamente degenerada en el tema político. Han utilizado la política para agenciarse lujos, beneficios, coimas y muchísimos adjetivos más. ¿Y la institucionalidad cómo podría tener mecanismos de autodefensa? Que el Ministerio Público se defienda a sí mismo de los políticos que están queriendo siempre manipularlo. Que el Poder Judicial se defienda, se autodefienda siempre de la intervención tóxica de los políticos. Que el Estado de Derecho, abogado Paniagua, tenga sus propios mecanismos de autoprotección. ¿Cómo se puede iniciar una ruta para lograr eso? Una ruta sería reformas constitucionales. Yo sé, y usted tiene razón, el político quiere permear. El poder político siempre quiere manejar el poder judicial. Quiere manejar el poder en el ente fiscal. Poder y más poder y más poder. Insaciable totalmente. Entonces... Sí, y todos. Claro. Unos en mayor medida y otros en menor medida porque
algunos tienen sus límites y que eso es importante. Eso es muy importante. Que hay políticos que sí se miden. Hasta aquí puedo llegar, de ahí para allá no puedo llegar. Y también debe haber un control sumamente exhaustivo de muchísimos temas. Yo creo que las reformas constitucionales son el primer elemento para volver a Honduras una democracia sólida, una democracia que resuelva problemas sociales. Deme ejemplos de reformas constitucionales que usted como ciudadano plantearía. Bueno, a través de la elección y votación directa del pueblo hondureño, vamos a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Esos magistrados de esa Corte Suprema de Justicia van a ser personas que van a estar en su cargo de forma vitalicia. Siempre deben haber algunos... ¿Garantiza eso, pureza, abogado, si el pueblo hondureño de manera directa elige alcaldes que nos resultan unos tremendos pillos? De manera directa elige diputados que son un bochorno. No, nada es puro. Eso. Nada es puro, licenciado. Nada es puro. Siempre hay margen de error. No se puede decir que es puro porque el sistema puede fallar. Pero si estamos ante un modelo fracasado, no nos queda más que intentar de otras formas. Ahora, para llegar a intentar de otras formas, eso es lo que está sumamente difícil y complicado. ¿Qué otra reforma constitucional plantea usted desde el punto de vista académico para que Honduras lo sepa y le dé pensamiento a esa idea? Claro, cómo elegir fiscal general de la República, cómo elegir Consejo Nacional Electoral. Creo que el árbitro electoral no debe tener partido político, no deben haber representantes de partidos políticos en el árbitro electoral, porque si usted ha visto... Lo que ha ocurrido es que no hay armonía entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Unos pelean por su partido y otros pelean su partido y eso llega al choque, al enfrentamiento al interno del órgano electoral. Entonces, yo le diré algo. Si la CICIG viene a Honduras... todos desconfían de todos, abogado. Mire el ejemplo del Tribunal Superior de Cuentas. Lo quieren controlar los del libre porque saben que si lo controlan los cachurecos lo utilizan políticamente para fregarles la vida. Lo quieren controlar los cachurecos porque saben que si lo controlan los del libre también les friegan la vida. Lo quieren controlar los liberales porque desconfían de aquellos otros dos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso de la desconfianza y de la utilización política de las instituciones? Verbigracia al Tribunal Superior de Cuentas. En realidad, como le manifiesto, es difícil llegar a ese tipo de soluciones, de cómo buscar una solución, es difícil. Manifiesto, como le dije hace poco, con un pueblo hondureño con poca escolaridad, con muy baja escolaridad, muy difícilmente vamos a lograr salir adelante, porque el sector intelectual en Honduras es muy reducido. Pero también, aquí le voy a otra cosa. Hay profesionales universitarios que también tienen necesidades y también los controlan por un trabajo. Los controlan y entonces también le llegan al profesional universitario que de repente sale de la universidad y no tiene empleo. Y entonces viene un político y le ofrece empleo. Y entonces, bajo ese empleo ya lo controló. Y entonces, no, estoy comprometido con el líder porque él es el que me tiene aquí. No hay margen de independencia. Claro, y con todas las credenciales que tenga, sabiduría, posgrados, maestrías, habilidades de toda naturaleza, si no aparece en el censo de que votó en las elecciones internas del partido, que se vaya de regreso a su casa con todos sus méritos. Absolutamente. Lastimosamente a ese nivel hemos llegado, ¿verdad? Y ese es un degenere de la sociedad hondureña, lastimosamente. El abogado Raúl Paniagua mostrándonos una lucidez y una inteligencia muy provechosa para nuestra audiencia. Continuará con estas reflexiones en el último segmento de nuestro foro que se detiene un minuto nada más. Siga aquí.